Dibujando el aire, mujeres en danza como autoras y promotoras de la escena nacional 1880-1963. El título ya nos indica ese cambio radical en el tema y vamos a escuchar a Alicia Navarro Muñoz, que veremos que en ese cambio radical incluimos no solamente la materialidad, sino que vamos a empezar a introducir un tema nuevo tan ligado al patrimonio como es lo inmaterial, con el que luego seguiremos. Alicia Navarro Muñoz es historiadora del arte, investigadora y escritora independiente, posgraduada en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual por la Universidad Autónoma de Madrid. También ha cursado máster en Pensamiento Contemporáneo y Narrativa y Arte en Suiza. Es miembro de la Plataforma Independiente de Estudios Flamencos Modernos y Contemporáneos de la Universidad Internacional de Andalucía, como investigadora y escritora de Encendiendo la Mecha. Ha participado, entre otros, en Tras Rito y Geografía del Flamenco, Territorios Reales y Transición, Los Teatros Flamencos, en 2017, en El Flamenco en el Cine, Ensayo de una narración, Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente de Segovia, o Conceptualismos del Sur, Tropicam, Políticas Performativas y Subalternidad, en el MACBA en Barcelona. Entre sus publicaciones destacan La sangre en la llama, Sinergias escénicas y arquitectónicas del flamenco, entre vanguardia y subalternidad, en Poetas del Cuerpo, La danza en la Edad de Plata, en 2017, Madres sin tierra, Poéticas proletarias en las maternidades picasianas, en 8 visiones sobre Picasso, en la Fundación Picasso Málaga, o Flamenco on Time, en líneas actuales de investigación en danza española. Entre otras, ha comisariado la exposición Bajo las superficies, que se realizó en Madrid en 2015, ha trabajado en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en el Departamento de Historia del Arte de Christie's Madrid y actualmente investiga para su tesis doctoral Flamencamp, superestrellas vírgenes y drag del mundo underground flamenco y latinoamericano. Sí, si me voy un poco por los temas de género, perdonadme. Voy a intentar pararme y también voy a intentar pararme con el flamenco para poder daros una visión un poquito más amplia de las danzas o danzas españolas en estos periodos. Y esto justamente responde un poco a la apertura, ¿no?, que he hecho, como se ha hablado aquí, quizá del año 10 al 40, concretamente el 39, que denominamos Edad de Plata, en el territorio nacional es la mayor afluencia, no solo para la danza, sino para la plástica en general, la cultura y el mundo intelectual, pero yo os quería presentar a una pionera y rompedora de su tiempo, esta sí en el sesgo del flamenco, que es Trinidad Huertas La Cuenca, que fue de las primeras mujeres que bailó en pantalones y que en ese momento era algo bastante común, como veremos. No muy común, pero que solo tuvo una repercusión radical en Nueva York, ¿no?, que cuando fue pues se quedaron bastante impactados con este tema, ya veremos el porqué, y cerrarlo en 1963, que es la muerte, como sabéis, de Carmen Amaya, o alguno se lo habrá imaginado. Como en 45 minutos no nos va a dar tiempo, pero bueno, como Isabel y Alicia, y también aprovecho para daros las gracias por invitarme, y a vosotros, han hecho estas fantásticas jornadas pensando en que haya una publicación que la acompañe. Yo voy a hacer un recorrido bastante rápido por toda esta sinergia y ya lo podréis ver con mucha documentación biográfica, incluso he hecho, porque me parecía interesante, un tema que se trata poco y que de hecho tratamos bastante poco desde las disciplinas, intelectual, una genealogía en género femenino, jugando con las palabras que había utilizado, que va desde la danza a la plástica y al mundo intelectual, solo en España, pero bueno, que veréis la repercusión que tiene a nivel internacional. En este recorrido, quizás el primer punto es qué es la danza y cuál es su relación con el patrimonio, ¿no? Y por qué la denominamos un bien inmaterial, ¿no? Porque esto también a veces son palabras que nos dicen y nos quedamos un poco pensando cuál es la razón, ¿no? Otro sería mostraros a 7 mujeres que para mí son fundamentales. Como sabéis, la danza es quizás de las únicas profesiones que estamos tratando hoy que son en estos años puramente femeninas. De hecho, en España es Magriñán el primer danzarín como tal que conocemos, y cuando él quiso en los círculos barceloneses dar clase no se le dejó, porque era una disciplina solo femenina.
Entonces, claro, en estos momentos vamos a hablar mucho de la mujer, pero también quiero puntualizar que hay estudios de género que tratan no solo la danza desde el punto de vista del hombre, cuál es la importancia que tendrá después, sino lo queer y lo trans. No voy a volver a referirme sobre esto, pero bueno, también me gustaba, o sea, he pensado que es importante que quede claro. Estas son la Argentina, la argentinita, como veréis, como no me cabía América Latina ni Buenos Aires, que es donde nacen, o se quería hacer el trasiego. Trinidad Huerta la Cuenca, la que está más abajo. Os podréis imaginar que esta es Tórtola Valencia, nacida en Sevilla, Pastor Imperio, nacida en Sevilla, Aura de Sarra, nacida en Barcelona, y Carmen Amaya, nacida en Barcelona, en una zona muy pobre y periférica de la ciudad de Barcelona. Los puntos calientes en relación a la danza en nuestro país serán Andalucía, Madrid y Barcelona. No voy a hablar del sesgo folclórico, que yo creo que se va a tratar más adelante, sino del baile español, ¿no? Y la danza española y lo complejo que es esto. Pero automáticamente saltan a París, que es generalmente donde se consagran, y a Nueva York y a América Latina. Así que, como veréis, tenemos un panorama muy, muy, muy rico. Bueno, ¿por qué hablamos de patrimonio inmaterial? La danza, como decía José Bergamín, son las artes mágicas del vuelo. Después, a mí me gusta mucho una cita de Agnes DeMille, que es una coreógrafa norteamericana, que dio en una entrevista en 1990 para un programa que versaba sobre danza en Nueva York, y que decía que la danza está escrita en el aire, lo que nos recuerda un poco a ese friso de las danzarinas de Alberti, ¿no? O a las palabras de Lorca, ¿no? Que la danza se escribe. Aunque, por ejemplo, la danza, bueno, dice Doña Murga que la danza siempre se ha revelado contra esa cualidad inherente de lo efímero, ¿no? Pero ¿cómo se revela la danza contra la cualidad inherente de lo efímero? Porque sabemos que la danza es un arte performativo. ¿Por qué decimos que era muy poético decir se escribe en el aire? Bueno, la danza es un arte del cuerpo. Y evidentemente en estos momentos hay muy pocos registros. Quedan algunos registros hechos por el artista de vanguardia Marius de Zaya, la argentinita, que después también pinta en un cuadro cubista muy interesante. Bueno, Carmencita, una de las primeras grabaciones que se hacen, bailarina española en Norteamérica, pero claro, no era muy habitual. De Carmen Amaya sí tenemos más cosas, ¿no? Como sabemos. Entonces son artes de lo performativo. Decía Tórtola Valencia algo así como que es el arte que se siente desde dentro y sale por la corporidad. Y así expresa sus sentimientos, pero indiscutiblemente el que lo ve, la visión tiene mucho que ver en esto, lo traduce como propio, ¿no? Ese punctum valterianus, ¿no? Quizás. Lo interesante es que todas estas grandes mujeres promotoras y creadoras ahora están siendo reconocidas, en tanto en cuanto se está desligando, yo creo, un poco a la idea de que la danza es un arte femenino, que si bien es verdad, las dejaba en un halo de generalidad, ¿no? Evidentemente es un arte poco estudiado, es un arte que no está en las narrativas históricas, pero quizás deberíamos de plantearnos por qué. ¿Qué cuerpo es el que danza en esta época? A finales del siglo XIX, a principios del XX, el de la mujer. Quizás ahí responda muy mucho en esas gestiones de género de por qué ha sido un arte invisibilizado, ¿no? Porque realmente hay tan pocas fuentes para hablar del arte. Bueno, ya veremos que no es así, del arte de la danza y de lo dancístico. Gracias a Dios en la actualidad, y si no me equivoco es en el Congreso de la ONU que se celebra en París en 2003, de octubre a septiembre, cuando se estipula una salvaguardia sobre el patrimonio inmaterial, cultural inmaterial, en el que se introduce la danza, pero curiosamente la danza no aparece nominada como tal. La encontramos dentro de las artes del espectáculo. Así que bueno, estamos haciendo camino, pero todavía queda mucho por andar, ¿no? Porque ni siquiera como tal aparecen en un propio escrito que es su salvaguardia. Pero bueno, desde los estudios de humanidades aplicados a la danza, también los museos con exposiciones como la de Poetas del Cuerpo, la actual que tiene la Fundación Telefónica, que yo os animo porque clausura ya a que vayáis a ver y que será una de las vías que vamos a mostrar aquí, la de la Duncaniana, veremos qué tiene que ver esto y cómo entra en España. Y bueno, otra que hay en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía sobre el ballet ruso, etcétera. Después también el Ministerio de España
ha hecho una salvaguardia especial para el estudio y la preservación, ¿no?, de los bienes culturales inmateriales, o la petición de la Asamblea de Madrid de que la danza española se considerara un bien, ¿no?, inmaterial. Bueno, pues si bien es cierto que esta danza y esta arte de lo dancístico y de lo aéreo se asemejan más o quedan más cercanas a un patrimonio inmaterial, sin duda hay registros fuentes que nos muestran que, aunque son partes sesgadas de la historia, nos cuentan muy mucho de esa danza. Está desde la literaria hasta la visual, que estarían las artes plásticas integradas, hasta la musical. Os he traído algunos ejemplos para que lo veáis. La primera es una revista, Cosmópolis, que además podéis encontrar en el archivo de la Hemeroteca Municipal de Madrid. En esta época era muy habitual todo tipo de revistas, sobre todo femeninas, que iban contando no solo los espectáculos nuevos, sino una crítica en la que encontramos a Margarita Nelken, por ejemplo, escribiendo en este mismo número de Cosmópolis sobre la Argentina. Muchísimas mujeres escribían, iba destinada en cierta forma a las mujeres, eran muy rompedoras, con un sesgo muy vanguardista. Se ha dicho ya un poco por qué España fue un país revolucionario en las vanguardias, ¿no? Y fue porque en la Primera Guerra Mundial muchísimos artistas, no solo los ballets de Diaghilev, vienen a España, aunque si bien es cierto que Ramón Gómez de la Serna ya está haciendo su famosa asamblea, ¿no?, o reunión en el Café Pombo de Madrid, y que genera todo un revulsivo para mujeres y hombres, y sobre todo para la escena dancística. Otra sería la escenografía, que es lo siguiente que encontramos. Voy a correr un poco porque dentro de la torre tenéis debajo todo, ¿lo podéis ver? Vale, pues voy a saltar. En esta escenografía encontramos también unidad al figurinismo. Imaginad lo rompedor que era. Este traje para Antonia Mercé, la Argentina, para el Fandango del Candil, después hace unas fotografías promocionales en la Argentina que sale fumando. Todo este tipo de sinergia de la mujer fumando, o bien cigarrillo, bien puros, tocando la guitarra, nos generan un ambiente que ya está alejándose mucho de lo estipulado para la mujer. El siguiente es el archivo fotográfico. Como podéis ver, esto es una fotografía concretamente que está en el Pompidou de París, que hay un gran archivo sobre danza española, aunque bueno, ellos no lo reivindican como tal, pero tuvo muchísima relación. La vanguardia parisina, cuando hemos hablado antes de la generación del 98 y la del 14 y la del 27, bueno, pues las vanguardias históricas desde París, con el círculo de los españoles, como se hacían llamar, ¿no?, o lo llamaban, tuvo muchísimo que ver. O sea, la presencia de la guitarra en el propio cubismo, ya dice Ramón Gómez de la Serna, que es Picasso quien le instaura. Bueno, un poco más complejo, pero para que veáis la presencia que tuvo París directamente. La escultura, como esta de Pastor Imperio, esto es una pieza puramente artística que os traigo, que es Expansión de la luz centrípeta centrípeta, de Gino Severini, que es uno de los pintores más importantes de la vanguardia histórica, y es para que veáis que no solo en la danza, en el escenario, se hicieron este tipo de cosas, sino que artistas de primera línea se fijaban en lo que se estaba haciendo en la escena para generar sus innovaciones vanguardistas. Y así, cuando veamos las sinergias que hay entre un campo y otro, podamos entender un poquito mejor de qué va, ¿no? Cartier de Art, por ejemplo, es una revista de Cristian Cervos, de uno de los más vanguardistas editores que existía, íntimo amigo de Picasso. Y, curiosamente, en 1928, un año después de que la Argentina inaugure su Ballet Espagnol, que curiosamente coge el nombre o se parece mucho a los ballets rusos de Diaghilev, ¿no?, que eran los ballets rusos, habla en un número especial, bueno, no es un número especial, es un artículo especial sobre los ballets españoles en París, para que veáis la presencia que tuvo en las vanguardias históricas, la presencia que tuvieron todas estas danzarinas con nombre propio en París, o sea, no solo en España, sino en las propias vanguardias históricas, que bueno, migran de una ciudad a otra y de un continente a otro. En el número anterior a este, Ocefán, que es un gran cubista,
escribe un artículo hablando de la niña de los peines. Se llama algo así como los volantes voladores traducido, ¿no? Niña de los peines, que es la única representada cuando se hace la famosa caricatura del concurso de Cantejondo de Granada de 1922, promovida por Lorca y por Falla. Es la única mujer que aparece. Bueno, aparece también una niña, pero niña de edad, no solo por el nombre, ¿no? Que los flamencos son mucho del niño de o la niña de... Y aparece en un primer plano justo delante del escenario. O sea, tiene una impronta y una importancia muy especial. Esto también lo da el mundo del flamenco generalmente. La mujer que tiene duende y que ejerce el arte, tiene una relación de poder diferente a la que se establece en femenino masculino en el resto de las sociedades. Pero ya sabéis que el flamenco es una sociedad no normativa, ¿no? O la gitanería y la propia cultura flamenca, que, como dice Pedro G. Romero, es una forma de vida y por eso le gusta tanto a Guy Debord, ¿no? Y por último, me gustaría hablar también de la propia música. Esto es la ilustración de Goncharova, que fue una pintora vanguardista importantísima que se unió mucho a la idea de lo español por medio del ballet. Le pasó también a Maruja Mayo, yo creo que lo hemos mencionado, la beca que le dieron para ir a estudiar a París escenografía. Bueno, pues Goncharova hace esta ilustración para El amor brujo de Falla. Entonces también la música y el arte queda. Bueno, estos bienes materiales complementarían como huellas arquitectónicas y como huellas arqueológicas, casi entendiendo la arqueología como la entiende Didier Berman, ¿no? Como un movimiento sin fin de la imagen, en el que gracias a ella podemos volver a dar vida a esas danzas del pasado, ¿no? Y a esas coreografías que, si no siempre están registradas, sí podemos intentar estudiarlas por otros caminos o fuentes, y que yo reivindico desde aquí no solo la historia del arte, sino la literatura y la música para su estudio. Bien, antes de entrar en Trinidad López Cuenca, vamos a hablar un poquito, si os parece, del panorama nacional en aquella época de la danza, ¿no? A veces en la Edad de Plata, si bien tuvo muchísima importancia no solo el flamenco, sino los bailes españoles, hay que entender que ya a finales del XIX el panorama nacional, y por esta entrada también de los ballets rusos en España, es sumamente ecléctico. Tenemos por una parte el cuplé, por otras las variedades, por otra la tenue tradición dancística, balletística, que ese sí costó un poquito más, que conoceremos en figuras como Teresina Boronat, que yo no os he podido traer aquí, pero que traigo unos dibujos para terminar, que está en el Reina Sofía, además de ella, y que hace poco se puso el entre paréntesis de su nombre, porque era la bailarina. Esto también pasa mucho, ¿no?, en las plásticas que se atribuyen a lo dancístico. Por otra estaba el orientalismo y por otra la línea duncaniana. La más importante en esta época, para lo que es la Edad de Plata, sobre todo en los años 20 y 30 y 40, será los bailes españoles y la duncaniana. Pero es curioso como ya en el escrito que hace la Argentina, porque además de casi todas estas danzarinas escribían, o sea, estaban publicadas, daban conferencias habladas. Aura de Sarra, por ejemplo, da una conferencia en que es una parte bailada, otras son sus textos y otras son textos de literato como Lope de Vega, Santa Teresa de Jesús. También lo veremos ahora cuando veamos sus cantos plásticos, ¿no? Cantos plásticos en la danza, hablando de danza. De ahí el título de Dibujando el aire y no escribiendo en el aire, ¿no?, o formas en el aire. La plástica, la literatura y la música tuvo muchísima importancia en este periodo. Pues curiosamente la Argentina no nombra a Isadora Duncan ni la danza moderna que se entendía en ese momento, pero bueno, ya sabemos que la propia estilización del baile flamenco la hizo por medio de esto. Ella habla de danzas clásicas en la que introduce la bolera, el tránsito del baile español, entendido como la danza bolera al flamenco, es un equilibrio y un tránsito muy débil y delicado, es una fina línea, ¿no? O sea, el Café Cantante en Sevilla, donde aparece por primera vez publicado en una gacetilla un espectáculo que iba a ser de flamenco, lo regenta una gran figura de la escuela bolera. Para que os hagáis de una idea, cuando se habla de ballets españoles clásicos, bueno, pues viene toda esta tradición, ¿no?, de lo que se estaba haciendo, de las grandes bailarinas españolas, que algunas de ellas tampoco eran españolas, por cierto, y mucho menos gitanas, a nivel internacional o global.
Bueno, pues en todo este mare magnum de espectáculos aparecen figuras como Trinidad Huertas La Cuenca, su nombre cuando nace en Málaga, y al principio cuando trabajó, por ejemplo, con Silverio Franconetti, una gran figura dentro de la danza y del flamenco, en Madrid la llamaban Trinidad Huertas La Bonita. Bueno, ella decide cambiarse esa Bonita por La Cuenca, que era el apellido de su madre. Y a partir de ahí, en 1880, que yo creo el punto de eclosión de Trinidad de López de Cuenca, aparece, como veis en esta fotografía, que es de la Biblioteca Nacional de España, vestida de maja, torero, bandolero, ¿no? Al final vestida de hombre, ¿no? Y bailando en hombre. La apreciación que hacemos de bailar en hombre o bailar en mujer son unas codificaciones que, de hecho, el propio Vicente Escudero la realiza en su libro Mi baile, para hablar del baile de hombre. En estos primeros momentos, las que bailaban dentro del sego flamenco eran las mujeres, bailaban entre ellas. Trinidad actúa mucho con La Cuenca, Trinidad vestida de hombre y con la coquinera, y la coquinera vestida de mujer. Pero es curioso como no era nada típico, o sea, no era una cosa muy común, pero se daba. Como digo, respondiendo a códigos de la ciudad no normativa del flamenco y del espectáculo en sí. Es Manet, y os quería traer este cuadro porque además de precioso está en la Universidad de Yale, de mujer joven reclinada, ya representan a esta idea de lo español con unos pantalones. Estamos hablando del 1862, que es el año en que Manet se acerca al ver actuar a una fantástica actuación en el Hipódromo de París, a las danzas españolas, no al flamenco, no a lo español, a la danza española, y representa la danza en sus cuadros. Bueno, estos son otros dos ejemplos, son las hermanas Conesa. En una de sus fotos promocionales, vestidas de corto, sale en el fantástico álbum de las mujeres en el teatro, no sé si conocéis, que bueno, hace un recorrido por todas las mujeres españolas en ese momento en el mundo de la danza. Os he traído también para que veáis esta sinergia entre la idea del torero, la mujer, lo masculino, a Solana y este fantástico cuadro que está en el Pompidou, de las mujeres toreras. También muy curioso ver cómo en esta época las denominaban mujeres toreros. O sea, no eran mujeres toreras ni eran toreras, eran mujeres toreros. Bueno, pues Trinidad, tras su éxito de París, vuelve a España, actúa con Juan Breva, paisano de ella y gran cantaor, y decide partir a Latinoamérica. Allí viaja prácticamente por toda Latinoamérica y es en La Habana y en México cuentan por un mal de amor, bueno, pues se arruina y acaba saltando a Nueva York para actuar en esta idea de la danza masculina que ella misma había generado, ¿no? Así que cuando hablamos que es un arte o una danza en hombre, al final hablamos de que es una danza en mujer que genera innovaciones partiendo de una idea masculina. Cuentan los críticos de la época, que es muy gracioso, que se metía tanto en su papel que coqueteaba con las mujeres del cuadro, ¿no? Que había allí en esta danza fingida que al final, como os podréis imaginar, era una danza de lance o lanza del toreo, y que así se representaba. Bueno, Trinidad muere en La Habana en 1890, más o menos, porque os voy a decir la fecha exacta porque la sacó hace muy poco, 1890 efectivamente, José Ortiz Nuevo, que ha hecho un trabajo fantástico. Hay un libro escrito por él, que además tiene nombre propio, Trinidad Huertas La Cuenca, y cuenta que antes de eso viaja a París una última vez y le da clases de otros de sus bailes muy famosos, que eran la macarrona, a la actriz Jane Garnier. Y además dirige en el propio París, en el Parisien Gato Negro, un ballet de 4 andaluzas llamado Montañas Rusas. Bueno, esto todavía no es principios del siglo XX. Entonces, con aperturas estéticas como esta, me parecía de rigor mostrarosla antes de seguir con lo que es el concepto de danza española en la Edad de Plata. El primer gran hito de la danza española, como la entendemos, es el que realiza Pastor Imperio en 1915, cuando presenta El amor brujo.
Amor Brujo que ya de por sí fue un experimento total. Fue Falla el que a petición de Pastora hace la música del Amor Brujo, Gitanería en un acto y dos cuadros. La escenografía de Néstor de la Torre, una escenografía muy simbólica, novecentista, ya vanguardista, pero con unos tintes que nos recuestan a lo goteriano, a Merimeno, a esa Carmen, que veremos que rompe después totalmente la Argentina cuando introduce la cueva gitana. Eso ya es el lenguaje lorquiano. Hasta el momento, los gitanos, ¿no?, los bandoleros, está en la cueva, este tipo de cueva, la cueva simbolista, la cueva natural. Después la Argentina, muy inteligentemente, ¿no?, la introduce en la cueva real, la del Sacromonte y la del gitano. Digo el Sacromonte porque es uno de los mejores ejemplos que existen. Y además el libreto de Lejarana, de una mujer, además, está hecho específicamente para Pastor Imperio. Bien, Pastor Imperio nace, como sabéis, en Sevilla, ¿no?, en la Sevilla de final de siglo. Es hija de la bailaora La Mejorana y desde muy joven empieza su profesión en los cafés, concretamente en el Café de las Triperas de Sevilla, pero bueno, que nadie duda que ella tiene una formación propia de casa muy potente. Como sabéis, no es su nombre real, sino que es, esto sí lo voy a mirar porque es Pastora Rojas Monje. Lo que pasa es que el apodo se lo puso Jacinto Benavente, ¿no?, con las palabras, las famosas palabras bien vale un imperio. Y de ahí pues se le quedó Pastor Imperio. Os he traído este extracto que es de una revista, es sobre su divorcio. Os lo quería traer porque es la primera artista en España que se divorcia. Se casa en 1910 con el torero Rafael el Gallo y se separa meses después, siendo ella la que abandona además el nido conyugal y yéndose con su madre. Bueno, esto fue todo un boom en la época, salió en absolutamente toda la prensa, hacen este cola especial para ella, como veis, detrás está la boda, bueno, no sé si hay resolución suficiente, detrás está la boda y delante está ella sentada, empoderada, ¿no?, como gran mujer. En todas las revistas y en todos los círculos de vanguardia, a estas mujeres sí se le da su lugar, o sea, son promotoras y creadoras dentro de la danza y sí generan modelos que, como hemos visto o he intentado presentar, saltan a las propias vanguardias históricas, construyen con las propias vanguardias históricas, construyen en el propio plano de la danza y generan un nuevo arte sumamente rico. Bien, Pastora, que vemos en la foto de la izquierda, está un boceto de Sorolla para el Café Novedades. En ese momento Pastora no pudo pasar para él, de ahí la famosa foto de Sorolla. Y lo hace Sorolla cuando va precisamente a ver cómo se gestaba el baile en los cafés cantantes. Y es que si bien el panorama dancístico era muy ecléctico, los sitios donde estos se realizaban también. Están los cafés cantantes, están los teatros, después están, por ejemplo, las residencias de estudiantes, de señoritas de Madrid. Es fantástico porque con esta idea de lo duncaniano, ¿no?, y de Louis Fuller, pero sobre todo de Isadora Duncan, y que ya se ha comentado aquí, tiene una repercusión muy clara en la educación física de la mujer. Genera conciertos y ciclos de danza. Uno de estos ciclos, por ejemplo, y una de estas presentaciones, encontramos la danza mecánica y entre paréntesis dice algo así como la danza de la fábrica. Bueno, esto es maravilloso. O sea, la residencia de señoritas de Madrid. Para que veáis el nivel, ¿no?, intelectual y de sinergias entre las diferentes disciplinas culturales que existían con el mundo de la danza en estos momentos. Bueno, la de arriba es un cuadro de Julio Romero de Torres. Julio Romero de Torres, Pastora fue una musa para muchísimos artistas, no solo Sorolla, sino Julio Romero de Torres, la escultura de Benedito que hemos visto antes, caricaturas, poemas, libretos como el propio del Amor Brujo. Entonces, además de generar una danza con modelos propios, con formas propias y formas revolucionarias, y revolucionar el panorama de la danza, como el experimento del Amor Brujo, por ejemplo, no es simplemente, lo sabréis, no es simplemente una danza, había una parte hablada, una parte interpretada, la música de Falla y una parte bailada.
¿Veis lo ecléctico de estos primeros espectáculos que se van generando? Además, bueno, no se entiende nada por la crítica, ya lo dice Falla, no sé si el público lo sabrá apreciar o lo entenderá, y desde luego no fue así. La crítica no es nada positiva y, sin embargo, es el primer granito del flamenco y de las danzas españolas. Porque es cuando realmente el baile español como tal sube a un escenario de forma completa. Escenografía, libreto, la propia creación por parte de Pastor Imperio. O sea, la implicación de estas mujeres como creadoras y promotoras era brutal, fue brutal. O sea, la argentinita y la argentina estaban muy al tanto de la escenografía que se hacía, con un modelo casi de Diaghilev, de estar muy al tanto de lo que Falla hace o hace Picasso. O sea, no estamos hablando de que de repente tenían una escenografía X, no, ellas estaban sumamente implicadas con toda esta parte plástica. Por eso no se puede entender estos años dancísticos sin entender también la impronta de idea de arte como obra total. Es sumamente interdisciplinar. Como la gestalt bacteriana, vamos, todo esto se introducen en ella y son conocedoras de ello. Son amigas de intelectuales, casi todas, en todos los círculos y los ambientes, y sobre todo Natividad Huerta La Cuenca, las que aquí os presento, todas son íntimas amigas de pintores, escultores, literatos. Es una eclosión de pensamiento y de creación brutal en las que ellas tenían voto, tenían voz y tenían presencia propia. Y esto es fantástico, ¿no? Aquí Tórtola Valencia, que casi siempre introducimos puramente en corrientes más duncanianas o de arte moderno, que nace en esta época, no se llama la temprana danza moderna, que introduce con un aire y vuelo de frescura la ninfa Isadora. También es muy interesante como esta figura de la ninfa, y aquí quiero hacer una apreciación, se entiende o es entendida como Isadora y como todas estas mujeres que recuperan la antigüedad griega, grecolatina, en el caso de Aura de Sarra, la egipcia, o sea, esto es interesantísimo, la egipcia, etcétera, ven esa figura de la mujer como se trata en los textos de la antigüedad, como una mujer libre, que además se dice su sexualidad, se acuesta con hombres y mujeres al azar, vive en la naturaleza, alejada de la ciudad, del paterfamilias. Bueno, lo del paterfamilias evidentemente lo he acuñado yo, no en los textos antiguos. Ayuda o quita su ayuda a placer, no hay una moralidad, hay una absoluta libertad. ¿Cómo traduce Isadora Duncan, Aura de Sarria o Tórtola Valencia, que podemos ver en Tórtola, o muchos han visto la Femme Fatale, ¿no? La ninfa, sabéis que se convierte con la normativa burguesía del 19 y su polaridad en Femme Fatales, pues incluso en Vamp. Tórtola no nos está hablando de eso, nos está hablando de otros códigos, nos está hablando de una mujer libre en su propia sensualidad. Entonces esto, por ejemplo, esto es la danza serpentina o la serpiente de Tórtola Valencia, que además inteligentemente, como casi todas, Tórtola mezcla con ese vestuario, ¿no?, hecho por ella misma. En el caso de Aura de Sarria y de Tórtola de Valencia, ellas mismas hacen sus vestuarios, que es muy curioso porque casi siempre decimos, hacen sus vestuarios, sus trajes, ¿no?, pero no usamos la palabra figurinismo. Eso parece que se lo dejamos a los artistas, a Néstor de la Torre, a Picasso. Bueno, pues no, su propio figurinismo, fantástico, y además sí que Tórtola introduce un poco una iluminación cercana a Louis Fuller para introducirnos en esa idea de lo simbólico, que además su propia biografía ya apostó porque fuese un poco leyenda, ¿no? Yo creo que apoyando su propia puesta en escena. Nace en Sevilla, como os comentaba antes al principio, y en esos tránsitos, viaja muchísimo, es amiga sobre todo de Zuloaga. La veis aquí haciendo la danza serpentina, os la traigo también vestida de maja, tanto ella como Aura de Sarria tocan los tópicos de lo español, ya serían un poco invertidos, son los tópicos del 98, del 14, incluso metiendo a Nonel, ¿no?, porque como la gran cita, todas nos pasa como Nonel, que hablamos de toros porque nos gustan, ¿no? Aunque claro, él los ponía, son tan buenos sus escritos contra los toros y contra el baile español, que son maravillosos, y sin embargo,
ensalza tórtola. Hay un texto muy concreto en que habla algo así como él contrapone una figura de gitano y a Tórtola de Valencia y su danza, y a uno los llama desviados y a Tórtola le encumbra absolutamente. Pero la propia Tórtola también se vale de estos tópicos de lo español para hablar y contarnos su propia danza, ¿no? Y generar formas nuevas dentro de esa visión simbólica y orientalista, novecentista, que entra o se implanta sobre todo en Barcelona. Aunque bueno, que al final es el gusto de la burguesía en general, por eso no gusta en un principio. La crítica tiene reticencias con El amor brujo de 1915 y no con otras artistas, aunque curiosamente la propia Tórtola, como sabéis, la encumbraron el grupo de intelectuales que la vio por primera vez en su debut en Madrid, porque no fue nada entendida, no tuvo el éxito esperado y ellos se dedicaron a educar al público y lo consiguieron. En esa libertad del cuerpo que implanta Isadora Duncan y que bueno, después veréis que con la época franquista incluso las danzas más populares se cortan, la mujer ya parece desligada, ¿no?, del encorsetamiento. En el caso de Isadora Duncan va más ligado a la balletística, del tutú, de las zapatillas, baila con los pies descalzos, baila con túnicas, dejando respirar, ¿no? Y esa es una de las razones por la que después la recuperan escuelas femeninas como educación física femenina, ¿no? Esa libertad de la mujer, del cuerpo de la mujer, de la corporidad de la mujer, para generar formas nuevas desde una feminidad propia y no antes permitida. Uy, lo siento, que 10 minutos, bueno, así corro. La siguiente que os presento ahora es Sarra. No os preocupéis porque en el texto viene el recorrido desde su nacimiento hasta su muerte más extenso. Os voy a hablar de las cosas así más claves. Ahora es Sarra, quizás lo más curioso, lo que a mí desde luego más me gusta y por lo que fue conocida ya en 1911 es por sus llamados cantos plásticos. Encontramos documentos en los que ella habla que para la realización de sus cantos plásticos se basa en cuadros del Museo del Prado, se basa es fantástica, sí, en frisos egipcios, como os comentaba antes, se basa en Chopin, en Granados. Sabéis que Granados dentro de la música era un rupturista, dentro de la música de vanguardia y muy unido a la idea de lo español y lo flamenco. Y ella utiliza, por ejemplo, la parte de lo español en contraposición a sus líneas más contemporáneas, orientalistas, duncanianas, aunque no exactamente, pero sin duda preciosistas, con estos vestuarios que además expuso en la Galería Layetana de Barcelona. Tuvo una exposición con sus propios trajes. Pues bien, alejado de estas corrientes, que es menos conocida, también se basó en los mitos de lo goyesco, ¿no? Y probablemente en el Prado lo que rescataría sería esas partes, esa parte de la España más oscura, ¿no?, que después de hecho se conoce como tal. Bien, la Argentina es una figura sumamente fundamental, genera el segundo gran hito en el mundo del flamenco y de las danzas españolas, también con Amor Brujo, aunque probablemente se enfadaría bastante si me escuchase hablar del flamenco, porque ya concretamente lo que se dedicó fue a depurar las líneas del baile español, estilizándolas. Además decía que eso de los gitanos no se entendía muy bien porque la técnica que utilizaban era bastante performativa y la cambiaban todo el tiempo, ¿no? Le pasa como a Félix el Loco con los ballets de Diaghilev. La Argentina nace en Buenos Aires, es hija de un bailarín y una bailarina, del cuerpo pertenecientes al cuerpo de baile del Teatro Real de Madrid, y que también son maestros de danza. De hecho, cuando terminan su vida profesional en el Teatro Real, abren sendas academias para seguir enseñando. Como os podréis imaginar, sube muy pronto a los escenarios y tiene una impecable técnica dancística. Es sumamente virtuosa y aparte tiene una apertura intelectual de códigos y de lenguaje brutal. La Argentina es uno de los casos de la consagración de la danza como baile español fuera de España, porque aquí cuesta mucho entenderla en un principio y ella se hace un nombre
grandísimo en París. De hecho, le dan uno de los mayores homenajes que da el gobierno francés, que después se completaría con la Orden o Cruz de Isabel la Católica en España, pero ya en los años 30. Este es justo el artículo que hablaba de Margarita Merkel, que habla de la Argentina. Casi siempre, y porque además tienen nombre propio, estos artículos tienen una carga visual brutal. Estamos hablando de danza y es un registro propio. Pasará también con Carmen Amaya en la revista Life, que sabéis que es un fantástico artículo sobre ella. Ya bien entrado la segunda mitad, bueno, en los años 40 si no me equivoco, y una pequeña reseña, ¿no? Hablándonos de Carmen, porque su arte y su impronta y su imagen contaba más que otra cosa, ¿no? Bueno, como no puedo extenderme, ya sabéis, está todo bastante comentado aquí. La Argentina es uno de los ejemplos más radicales y más maravillosos que tenemos como creadora y promotora. Fue la primera mujer que crea una compañía de ballet en España, llamadas, como he comentado antes, los Ballets Espagnol. De la Argentina debuta en el año 27 en Italia y Alemania, después va a París y curiosamente el Amor Brujo tuvo muchísimo recorrido, pero no fue hasta el 34 cuando se representa en España, con Vicente Escudero y Pastor Imperio, que se va una temporada en 1928, si no recuerdo mal, de los escenarios, pero vuelve justamente para actuar con la Argentina y con Vicente Escudero. Después está la gran Argentinita. Ella hasta los años 20 no es una figura muy conocida, le pasa igual que a la Argentina. Su padre es guitarrista, o sea que tiene una unión al mundo del espectáculo desde muy joven. Da clases desde muy chica y con 7 años ya salta a las tablas, ¿no? Sus primeros círculos dancísticos son las varietés, los couplés, muy variados. Y ya justo en los años 20 ella es contratada por el Ateneo de Madrid como cuerpo de baile y justo en ese año trabaja con Lorca, con Federico García Lorca, gran amigo y gran innovador. Y yo creo que la Argentina encontró en ese mundo intelectual lo que sin saberlo estaba buscando, ¿no? La Argentinita, ahí es cuando realmente aparece como figura propia, creadora y promotora. Trabaja muchísimo con Lorca, genera la segunda compañía de baile español, esta vez llamada Compañía de Baile Españoles, trabaja con La Malena, hace la Romería de los Cornudos, escrita por Lorca y Cipriano de Rivas Cherif. Es muy curioso porque dura muy poco esta compañía, porque se muere Sánchez Mejía, que era su pareja sentimental, y bueno, ella decide romper con esto porque un proyecto que, si bien estaba muy unido a la generación del 27, fueron Lorca y Sánchez Mejía fundamental para su producción. En uno de sus bailes, que es un baile que versa sobre la ciudad de Cádiz, ¿no? y los cafés de allí, se van directamente a Cádiz a buscar bailadores, y ahora sí digo bailadores y bailarinas y bailadoras de la zona para introducirla directamente en el espectáculo. O sea, si Diaghilev había buscado a figuras fundamentales como el mate sin pies dentro ya del flamenco, ellos directamente, Lorca, la Argentinita, que va después, Sánchez Mejía, se personan en Cádiz para buscar realmente en los barrios o en la zona suburbiales de Cádiz a estos bailadores que van a introducir y bailadoras en el escenario. Bueno, Carmen Amaya, corriendo mucho, fundamental. Hemos empezado y hemos terminado con una mujer enfundada en unos pantalones. Como veis, no todas unieron su identidad a los pantalones, pero en el caso de Carmen, además, tiene una lógica, que era que una de las fantásticas zapateadoras, ¿no? Su técnica zapateando es brutal y es mucho más cómodo, ¿no? Hacerlo con unos pantalones que como una falda, como os podréis imaginar, y más si era de cola. Que también hizo muchísimos espectáculos vestida con esa falda y con ese aire más goyesco, incluso como el que aparece en la revista Life. Ella nace en una zona muy pobre, urbana y periférica de Barcelona, casi chabolista, por no decir chabolista. Ahí es cuando inicia su técnica y su unión a las formas de lo flamenco y la danza. Después sube a las tablas también relativamente muy joven, actúa con Pastor Imperio en María de la O, ¿no? Es una de sus primeras actuaciones. Y ahí nos llama la atención muy mucho de los críticos. Bueno, salta a París muy tempranamente, también a Nueva York, donde
ya es una locura y ya se une a estos tránsitos de los exilios, ¿no? Casi todas estas mujeres se van al exilio y mueren allí. El caso de la argentinita, el caso, bueno, Carmen Amaya no, Carmen Amaya concretamente muere en Barcelona y vuelve. No hemos hablado de también su vida en el cine, que también es muy importante y que sí reflejo aquí, y es su incorporación a otra, ¿no?, nueva disciplina que era el cine en esa época. Me gustan mucho estas dos imágenes porque son dos fotografías de la famosa fotógrafa Colita, están en Reina Sofía, en las que Carmen Amaya sale con un sombrero masculino, ¿no?, retando con esa mirada, ¿no?, de mujer empoderada, y es que realmente eran muy valiosa y potente, y en que en el sego del flamenco o en la cultura flamenca ese poder no era simplemente establecido, ¿no?, o simplemente dado, o no lo decimos de forma azarosa, sino que realmente eran las que estaban procurando que toda una familia pudiese tener un sustento económico. Entonces, entender que directamente solo por eso ya tuviese una libertad que no tenían otras. Ya para terminar, aunque ya se ha visto la importancia de esta mujer en la danza, de la danza en la historia del arte, y es el caso de Teresina Boronat, que no hemos podido nombrarlo, pero bueno, tradición balletística, y el otro que es un busto de la bailarina gitana María de Albaicín, que aparece, como sabéis, en cuadro flamenco de Diaghilev, con escenografía y figurinismo de Picasso. Y es que estas grandes mujeres nos dieron absolutas innovaciones y producciones en un tiempo en el que no era normal, y en el mundo, como hemos visto cómo pasa en la historia del arte, ¿no?, en el que no era normal. Si bien se le ponían unas barreras excesivas y demoledoras a las pintoras, no pasaba lo mismo, gracias a Dios, en el mundo de la danza, pero ha quedado absolutamente invisibilizada o muy invisibilizada por las narrativas historiográficas y culturales y desde las propias universidades. Entonces yo apoyo a todo el mundo que le interese este mundo, no solo desde un plano dancístico puro, sino que ya haya visto todo lo que ello conlleva y el universo tan grande, ¿no?, y lo hermoso que es, a que si le interesa investigue sobre el tema. Gracias.